a los que me aman. La misericordia de Dios está destinada a quienes lo aman. El amor es una virtud que resplandece ante los ojos como la piedra preciosa del pectoral de Aarón. El amor es una santa expansión o ensanchamiento del alma, en virtud de la cual busca con deleite a Dios como el bien supremo. Aquino define el amor como complacentia amantis in amato, un deleite que se complace en Dios como tesoro nuestro. El amor es el alma de la religión, es una virtud trascendental. Si tuviéramos el conocimiento de los ángeles y nuestra fe pudiera obrar milagros, de nada nos serviría sin amor. 1 Corintios 13:2. El amor es el primero y grande mandamiento. Mateo 22:38. Lo es porque en su ausencia no puede haber religión en el corazón, no puede haber fe, puesto que la fe obra por el amor. Gálatas 5:6. Todo lo demás no es más que pompa o una devoción lisonjera. Mejora y endulza todos los deberes religiosos, los convierte en un alimento sabroso sin el que Dios no se molesta en paladearlos. Es el primer y gran mandamiento en lo relativo a la excelencia de esa virtud. El amor es la reina de las virtudes, eclipsa a todas las demás, tal como el sol eclipsa a los planetas menores. En algunos sentidos, su excelencia sobrepasa a la de la fe. En un sentido, la fe es más excelente, virtute uniones, puesto que nos une a Cristo. Nos viste con la túnica de la justicia de Cristo, que es más resplandeciente que la que llevan los ángeles. Es también más excelente en otro sentido, respectu durationis, en lo tocante a su continuidad. Es la virtud más perdurable, puesto que la fe y la esperanza acabarían pronto, pero el amor perdurará. Cuando todas las demás virtudes, decía Rafael, caigan desfallecidas, el amor revivirá. Las otras virtudes se ponen en usufructo únicamente durante el transcurso de una vida. El amor es una posesión de pleno derecho que perdura para siempre. De este modo, el amor se lleva la corona con respecto a todas las demás virtudes, ya que es la virtud más duradera, una primicia de eternidad. Solo esta virtud nos acompañará al cielo. ¿De qué manera debe caracterizarse nuestro amor a Dios? 1. El amor a Dios debe ser puro y genuino. Debemos amarlo esencialmente por sí mismo, lo que los eruditos denominan amor amicitae. No debemos amar a Dios únicamente por lo que recibimos de Él, sino por esas excelencias intrínsecas que le coronan. No debemos amar a Dios únicamente por el bien que fluye de Él, sino por el bien que hay en Él. El amor verdadero no es mercenario. Quien ama a Dios profundamente no necesita ser comprado con recompensas. No puede sino amar a Dios por la belleza de su santidad, aunque sea legítimo buscar beneficios. Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa del galardón, Hebreos 11:26, pero no debemos amar a Dios únicamente por los beneficios que recibimos de Él, dado que en tal caso no se trata de amor a Dios, sino de amor a uno mismo. 2. El amor a Dios debe ser de todo corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Marcos 12:30. No debemos amar a Dios solo un poco, dándole 1 o 2 gotas de nuestro amor, sino que la corriente entera debe fluir a Él. La mente debe pensar en Dios, la voluntad debe elegirlo, y los sentimientos bramar tras Él. La madre genuina no permite que partan a su hijo en dos, como tampoco Dios permitirá un corazón dividido. Debemos amarlo con todo nuestro corazón, aunque amemos a la criatura, debe ser un amor subordinado.
el amor a Dios debe estar siempre por encima, tal como el aceite flota sobre el agua. 3. El amor a Dios debe arder. Amar fríamente es igual que no amar. Se dice de la esposa que está amore perculsa, enferma de amor. Cantares 2:5. Los serafines reciben tal apelativo por su amor consumidor, y el amor convierte a los santos en serafines, los hace arder de amor santo a Dios. Las muchas aguas no podrán apagar este amor. ¿Cómo podemos saber si amamos a Dios? 1. Quien ama a Dios desea su presencia. No se puede separar a los amantes sin que desfallezcan de inmediato en ausencia de la presencia visible del objeto de su amor. El alma que siente un amor profundo hacia Dios desea disfrutar de Él en sus ordenanzas, en la palabra, en la oración y en los sacramentos. David estaba a punto de desfallecer y morir cuando no gozaba de la visión de Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Salmo 84:2. Quienes no se preocupan por las ordenanzas, sino que dicen, ¿cuándo acabará el día de reposo?, manifiestan a las claras su falta de amor a Dios. 2. Quien ama a Dios no ama el pecado. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salmo 97:10. El amor a Dios y el amor al pecado no pueden mezclarse más de lo que pueden hacerlo el hierro y la arcilla. Todo pecado amado es un golpe a la esencia de Dios, pero quien ama a Dios siente rechazo hacia el pecado. Quien desea separar a dos amantes es alguien aborrecible. Dios y el alma creyente son dos amantes. El pecado los separa, por lo que el alma es abiertamente contraria a él. Pongamos a prueba nuestro amor a Dios por medio de esto. ¿Cómo podemos afirmar que Dalila amaba a Sansón cuando guardaba relación con los filisteos, que eran los enemigos mortales de él? ¿Cómo puede afirmar alguien que ama a Dios cuando ama el pecado, que es el enemigo mortal de Dios? 3. Quien ama a Dios no ama demasiado ninguna otra cosa. Su amor es distante en lo relativo a las cosas terrenales. Su amor a Dios se mueve con presteza, como el sol en el horizonte. Su amor al mundo se mueve despacio, como la sombra del reloj de sol. El amor al mundo devora las entrañas de la religión, asfixia los buenos sentimientos tal como la tierra apaga el fuego. Para Pablo, el mundo era algo muerto. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. En Pablo vemos la imagen y el patrón del hombre mortificado. Quien ama a Dios utiliza el mundo, pero elige a Dios. El mundo es su posada, pero Dios es su porción. Salmo 119:57. El mundo lo atrae, pero es Dios el que lo complace y satisface. Dice como David, Dios de mi alegría y de mi gozo, la alegría o la flor y la nata de mi gozo. Salmo 43:4. 4. Quien ama a Dios es incapaz de vivir sin Él. Somos incapaces de estar sin aquello que amamos. Una persona puede privarse de música o de flores, pero no de alimento. De igual forma, el alma que ama profundamente a Dios se considera perdida sin Él. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Salmo 143:7. Dice como Job, ando ennegrecido y no por el sol. Job 30:28. Tengo la luz de las estrellas, pero necesito el sol de justicia. No siento la dulce presencia de mi Dios. ¿Es Dios nuestro principal bien y somos incapaces de vivir sin Él? Por desgracia, ¿cómo evidencian su falta de amor a Dios
quienes pueden estar sin Él. Les basta con tener trigo y aceite para que jamás tengamos que oírlos lamentarse por la ausencia de Dios. 5. Quien ama a Dios hará todos los esfuerzos en su mano para tenerlo. ¿Qué esfuerzo se toma el mercader? ¿Qué peligros corre para volver con su rico cargamento de las Indias? Extremos currit mercator ad Indos. El mercader llega hasta los confines de las Indias. Jacob amaba a Raquel y estaba dispuesto a soportar el calor del día y la escarcha de noche con tal de disfrutar de ella. El alma que ama a Dios hará todo lo posible para disfrutar de Él. Está mi alma apegada a ti. Salmo 63:8. El amor es pondus animae, el péndulo del alma. Agustín. Es como el peso que pone en marcha el reloj. Ora, llora y ayuna con frecuencia. Vive atormentada para alcanzar el objeto de su amor. Cuenta Plutarco que los galos, el antiguo pueblo francés, no se detuvieron hasta llegar a Italia una vez que hubieron probado el dulce vino de aquellas latitudes. Quien ama a Dios no descansa hasta participar de Él. Buscaré al que ama mi alma. Cantares 3:2. ¿Cómo pueden afirmar amar a Dios quienes no son diligentes en buscarlo? El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Proverbios 19:24. No sufre un tormento, sino el letargo. Si Cristo y la salvación cayeran sobre su boca como un higo maduro, se contentaría con ello. Sin embargo, lo espanta tomarse cualquier molestia. ¿Ama a alguien a un amigo si no está dispuesto a partir de viaje para verlo? 6. Quien ama a Dios lo prefiere antes que los bienes y la vida. Antes que los bienes, por amor del cual lo he perdido todo. Filipenses 3:8. ¿Habrá quien amando una valiosa joya no renuncia a una flor por ella? Galesio, marqués de Vico, renunció a una porción sustancial de sus bienes para disfrutar de Dios en sus puras ordenanzas. Cuando un jesuita intentó convencerlo de que volviera a la religión papista en Italia mediante la promesa de una suma considerable de dinero, le respondió: muera su dinero con aquellos que estiman todo el oro del mundo más que un solo día de comunión con Jesucristo y su Espíritu Santo. Antes que la vida. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. El amor a Dios eleva el alma por encima del amor a la vida y el miedo a la muerte. 7. Quien ama a Dios, ama a sus favoritos, los santos. Primera de Juan 5:1. Idem est motus animi in imaginem rem. El alma reacciona ante la semejanza del objeto como lo hace ante el objeto mismo. Amar a una persona por su gracia y, cuanto más vemos de Dios en él, amarlo más, es una señal infalible de amor a Dios. Los malvados profesan amar a Dios, pero aborrecen y persiguen su imagen. ¿Ama a su príncipe quien vandaliza su estatua o rasga su retrato? Ciertamente, parecen demostrar una gran reverencia hacia los santos ya difuntos. Reverencian a San Pablo, San Esteban y San Lucas. Canonizan a los santos muertos, pero persiguen a los vivos. ¿Y amarán a Dios? ¿Cabe concebir que ama a Dios quien aborrece a sus hijos porque se asemejan a Él? Si Cristo viviera de nuevo, no escaparía de una segunda persecución. 8. Quien ama a Dios no puede más que temer deshonrarlo. Tal como cuanto más ama el Hijo al Padre, más teme disgustarlo, y nos lamentamos cuando lo hemos agraviado. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Mateo 26:75. Pedro bien podía ser de la opinión de que Cristo lo amaba grandemente cuando lo llevó al monte de la transfiguración y le mostró la gloria del cielo en una visión. El hecho de que negara a Cristo, tras haber recibido tales señales excelsas de su amor, quebrantó de dolor su corazón, lloró amargamente. ¿Derraman nuestros ojos lágrimas de dolor por el pecado contra Dios? Eso es una bendita prueba de nuestro amor a Él, y tales personas encontrarán misericordia. Hago misericordia a millares, a los que me aman. Utilidad. Amemos a Dios. ¿Amamos nuestros alimentos y no amaremos a quien nos los proporciona? Todo el gozo que aguardamos en el cielo está en Dios, ¿y no será objeto de nuestro amor ahora quien será motivo de nuestro gozo entonces? Decía Agustín, «Agnon poena satis magna est non amare te». ¿No es castigo suficiente, Señor, no amarte? Y, en otro pasaje, «Animam meam in odio averem». Aborrecería a mi alma si no la viera amar a Dios. ¿Qué estímulos hay para incitar y encender nuestro amor a Dios? 1. Los privilegios que Dios nos ha otorgado. Si un príncipe dispensa favores continuos a uno de sus súbditos y tal súbdito tiene la inteligencia mínima, no podrá más que amar a su príncipe. Dios no hace sino abrumarnos de privilegios continuamente, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos 14:17. Tal como el agua que manaba de la roca acompañaba a Israel allá donde fuera, así también las bendiciones de Dios nos acompañan a diario. Nadamos en un mar de misericordia, y duro será el corazón que no se doblegue ante todas las bendiciones del amor de Dios. Magnes amoris amor. El amor atrae el amor. La bondad tiene efectos aún en una bestia. El buey conoce a su dueño. 2. El amor a Dios hace que el cumplimiento de los deberes religiosos sea cómodo y placentero. Reconozco que, para quien no ama a Dios, la religión ha de ser una carga, y no me sorprenderá oírle decir, «Qué oneroso es servir al Señor». Es como remar contra la marea. Sin embargo, el amor lubrica las ruedas y convierte el deber en un placer. ¿Por qué son tan veloces los ángeles alados en el servicio a Dios, si no tan solo porque lo aman? Jacob estimó en poco 7 años por el amor que profesaba a Raquel. El amor jamás se fatiga. Quien ama el dinero no se cansa de decirlo, y quien ama a Dios no se cansa de servirle. 3. Es provechoso. No se pierde nada por amar a Dios. Cosas que ojo no vio son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Tan grandes son las recompensas que se reservan para quienes aman a Dios que, tal como dice Agustín, no solo trascienden nuestra razón, sino que la fe misma es incapaz de asimilarlas. Una corona es la enseña más elevada de la gloria mundanal, pero Dios ha prometido la corona de vida a los que le aman, y una corona incorruptible. Santiago 1:12 y 1 de Pedro 5:4. 4. Al amar a Dios sabemos que Él nos ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 de Juan 4:19. Si el hielo se funde es porque el sol ha brillado sobre él. De igual manera, si el corazón se funde de amor, es porque el sol de justicia ha brillado sobre él. ¿Qué medios debemos utilizar para estimular nuestro amor a Dios? 1. Esforzarnos en conocer a Dios apropiadamente. Los eruditos están en lo cierto cuando dicen, bonum non amatur quod non cognoscitur.
No podemos amar aquello que desconocemos. Dios es el bien más preciado. Todas las excelencias que se encuentran diseminadas en la criatura se hallan reunidas en Él. Él es Optimus Maximus. Toda la sabiduría, la belleza, las riquezas y el amor se concentran en Él. Qué hermoso era aquel tulipán que contenía los colores de todos los demás tulipanes. Todas las perfecciones y las dulzuras se encuentran de forma suprema en Dios. Si conociéramos más a Dios y viéramos su esplendorosa belleza por medio del ojo de la fe, nuestros corazones se encenderían de amor a Él. 2. Familiaricémonos con las Escrituras. Dice Agustín que antes de su conversión la lectura de la Escritura no le reportaba placer alguno, pero que después de ella se convirtió en su deleite supremo. El libro de Dios nos revela a Dios en su santidad, sabiduría, veracidad y verdad. Nos lo muestra como un ser rico en misericordia y rodeado de promesas. Describe Agustín la Escritura como una epístola de oro, una carta de amor que Dios nos ha escrito. Al leer esta carta de amor, nuestro enamoramiento de Dios se intensifica, tal como la lectura de libros, comedias u obras lascivas incita a las pasiones. 3. Meditemos mucho en Dios, y esto estimulará nuestro amor a Él. En mi meditación se encendió fuego. Salmo 39:3. La meditación es como un fuelle de los sentimientos. Meditemos en el amor de Dios tal como se muestra en el don de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Qué amor más prodigioso es el de que Dios nos entregara a Cristo a nosotros y no a los ángeles caídos, para que el sol de justicia brillara en nuestro horizonte, que nos fuera revelado a nosotros y no a otros. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Proverbios 6:28. ¿Quién puede meditar en Dios, andar sobre estas brasas sin que su corazón arda de amor? Pidamos un corazón que ame a Dios. El afecto del amor es natural, pero no así la virtud del amor. Gálatas 5:22. Este fuego del amor se enciende desde el cielo. Oremos porque arda en el altar de nuestro corazón. Ciertamente, esta es una petición que complace a Dios y no denegará oraciones como: Señor, dame un corazón para amarte. Y guardan mis mandamientos. Amor y obediencia, como dos hermanos, han de ir de la mano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Probatio delectionis est exhibitio peris. Demostramos nuestro amor al llevar a cabo nuestra obra. El Hijo que ama al Padre lo obedece. La obediencia complace a Dios. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. En un sacrificio solo se ofrece una bestia muerta, mientras que en la obediencia se entrega un alma viva. En un sacrificio solo se ofrece parte del fruto, mientras que en la obediencia se entrega el fruto, el árbol y todo. El hombre se entrega a sí mismo a Dios. Guardan mis mandamientos. No se dice que Dios haga misericordia a los millares que conocen sus mandamientos, sino a los que los observan. Conocer sus mandamientos sin observarlos no nos dará derecho a misericordia alguna. El mandamiento no solo es una regla de conocimiento, sino de deber. Dios no nos entrega sus mandamientos únicamente como un paisaje que contemplar, sino como su voluntad y testamento para que los cumplamos. Un buen cristiano, como el sol, no solo da luz, sino que también circunda el mundo en su camino. No solo cuenta con la luz del conocimiento, sino que se mueve en una esfera de obediencia. Deberíamos guardar los mandamientos por fe.
Nuestra obediencia debería profluere a fide, brotar de la fe. Se denomina pues obediencia a la fe. Romanos 16:26. Abel, por fe, ofreció un sacrificio mejor que Caín. Hebreos 11:4. La fe es un principio vital sin el que nuestras obras son opera mortua, obras muertas. Hebreos 6:1. Mejora y endulza la obediencia y le da un mejor sabor. Pero ¿por qué la fe debe ir acompañada de obediencia a los mandamientos? Porque la fe mira a Cristo en todo deber y en él se acepta tanto a la persona como la ofrenda. Bajo la ley, el sumo sacerdote imponía las manos sobre la bestia inmolada, lo que apuntaba al Mesías. Éxodo 29:10. Así también, la fe impone las manos sobre la cabeza de Cristo en el cumplimiento de todo deber. Su sangre expía su culpa, y la dulce fragancia de su intercesión perfuma nuestras obras de obediencia. Nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. Debemos guardar los mandamientos uniformemente. Debemos preocuparnos de un mandamiento igual que de otro. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Salmo 119:6. Todo mandamiento tiene un jus divinum, el mismo sello de autoridad divina, y si obedecemos un precepto porque Dios lo ordena, debemos obrar idénticamente con todos los demás. Algunos obedecen los mandamientos de la primera tabla, pero se muestran negligentes en lo tocante a los deberes de la segunda. Otros respetan la segunda, pero no la primera. Los médicos consideran por norma que un cuerpo sudoroso en una parte y frío en la otra está destemplado. Del mismo modo, cuando algunos parecen celosos en algunos deberes religiosos, pero fríos y helados en otros, es señal de hipocresía. Debemos respetar todos los mandamientos de Dios. ¿Pero quién puede guardar todos sus mandamientos? Una cosa es cumplir todos los mandamientos de Dios y otra es guardarlos. Aunque no podamos cumplirlos todos, se puede decir que los guardamos en un sentido evangélico. Podemos facere aunque no perfacere, construir aunque no completar. Podemos guardar los mandamientos evangélicamente. 1. Cuando nos preocupamos por cada mandamiento, cuando, aunque cumplimos todos los deberes deficientemente, no nos atrevemos a descuidar ninguno. 2. Cuando sentimos el deseo de cumplir todos los mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Salmo 119:5. Compensamos con voluntad lo que nos falta en fuerza. 3. Cuando nos lamentamos por no poder hacer las cosas mejor, lloramos al fracasar, interponemos una reclamación contra nosotros mismos y nos juzgamos por nuestros fracasos. Romanos 7:24. 4. Cuando nos esforzamos en obedecer todos los mandamientos. Elicere conatum, prosigo a la meta. Filipenses 3:14. Nos esforzamos agónicamente y, si estuviera en nuestra mano, cumpliríamos todos y cada uno de los mandamientos. 5. Cuando no lo logramos y somos incapaces de cumplir la ley en toda su envergadura, recurrimos a la sangre de Cristo para rociar nuestra obediencia imperfecta con ella y, con los granos de sus méritos puestos en la balanza, hacerla legítima. Esto es guardar los mandamientos en un sentido evangélico y, aunque no sirva de satisfacción, sí recibe aceptación. Guardar los mandamientos de Dios ha de ser voluntario. Si quisiereis y oyereis. Isaías 1:19. Dios exigía una ofrenda voluntaria. Deuteronomio 16:10. David corre por el camino de los mandamientos de Dios, esto es, lo hace libre y alegremente.
Salmo 119, 32. Los abogados tienen la regla de que los adverbios son preferibles a los adjetivos, que no es el bonum, sino el bene, no hacer mucho, sino hacerlo bien. Obedecer a Dios voluntariamente goza de aceptación. Virtus nolentium nulla est. De nada sirven las obras justas si no se hacen voluntariamente. El Señor aborrece aquello que se hace forzosamente, lo cual es el pago de un impuesto en lugar de una ofrenda. Caín servía a Dios a desgana, presentaba su sacrificio, no su corazón. Obedecer los mandamientos de Dios a desgana es como los demonios que salieron del hombre poseído al mandato de Cristo, pero reacios y contra su voluntad. Mateo 8:29. Obedientia praest iades non timore poenae sed amore Dei. La obediencia es lo primero, y esto no por temor al castigo, sino por amor a Dios. Las buenas obras no se nos deben extraer a golpes, tal como manaban las aguas de la peña al recibir los golpes de la vara de Moisés, sino que deben manar libremente de nosotros como la mirra del árbol o la miel del panal. Si falta una disposición voluntaria, faltará la flor que perfume nuestra obediencia y la haga agradable ante Dios. Consideremos las siguientes cosas a fin de guardar los mandamientos de Dios voluntariamente. 1. Nuestra disposición voluntaria goza de mayor estima que nuestro servicio en sí. David aconseja a Salomón que no solo sirva a Dios, sino que lo haga con una disposición voluntaria. Primero de Crónicas 28:9. La voluntad empeora el pecado y mejora el deber. Obedecer voluntariamente muestra que lo hacemos con amor, y esto corona todos nuestros servicios. 2. El legislador tiene algo que nos incita a obedecer voluntariamente los mandamientos, y es la indulgencia de Dios hacia nosotros. Dios no exige el summum jus como algo imprescindible para la salvación. No espera una obediencia perfecta, sino tan solo nuestra sinceridad. Basta con que obremos desde un principio de amor y busquemos honrar a Dios con nuestra obediencia, y será aceptado. En el Evangelio se acepta un fiador. La ley no sería tan favorable con nosotros, pero Dios se muestra ahora tan indulgente que podemos hacer a través de un vicario lo que no podemos por nuestra propia cuenta. Jesucristo es fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22. Somos defectuosos en todo, pero Dios nos mira a través de nuestro fiador y, al haber satisfecho Cristo toda justicia, es como si nosotros mismos hubiéramos cumplido la ley. Dios da fuerzas para que hagamos lo que nos exige. La ley exigía obediencia, pero aunque exigía el ladrillo, no daba la paja. Sin embargo, en el Evangelio, Dios da la capacidad junto con sus mandamientos. Un corazón nuevo. Ezequiel 18:31. Por desgracia, está por encima de nuestras fuerzas. Antes podríamos crear un nuevo mundo. Os daré corazón nuevo. Ezequiel 36:26. Dios ordena que nos limpiemos. Lavaos y limpiaos. Isaías 1:16. Sin embargo, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Job 14:4. El precepto se convierte pues en una promesa. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ezequiel 36:25. Cuando el niño no puede ir a un sitio, la nodriza lo toma de la mano. Enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Oseas 11:3. 3. En los mandamientos de Dios hay algo que nos hace voluntarios. No son gravosos. El cristiano, en la medida en que ha sido regenerado, aprueba los mandamientos de Dios. Apruebo que la ley es buena,
Romanos 7:16. Lo que se hace con aprobación no es una carga. Si una virgen da su consentimiento, el matrimonio es feliz. Si un súbdito aprueba las leyes de su príncipe porque advierte que son ecuánimes y razonables, éstas no le resultan gravosas. El regenerado aprueba los mandamientos de Dios con su razón y consiente en ellos con su voluntad, por lo que no son onerosos para él. El gozo y la paz endulzan los mandamientos de Dios. Cicerón se pregunta si podemos calificar legítimamente de carga aquello que se acarrea con gozo y deleite. Utrum onus appellatur quod laetitia fertur. ¿Puede llamarse deber a aquello que se lleva a cabo gozosamente? Si una persona acarrea una bolsa de dinero que se le ha entregado, es pesada, pero el deleite aligera la carga. Cuando Dios proporciona gozo interior, hace que los mandamientos sean deleitosos. Los recrearé en mi casa de oración. Isaías 56:7. El gozo es como el aceite a las ruedas, hace correr al cristiano por el camino de los mandamientos de Dios, de tal forma que no le resultan onerosos. Los mandamientos de Dios son beneficiosos, previenen el mal y son una brida que nos mantiene alejados del pecado. ¿En qué desgracias caeríamos si no tuviéramos aflicciones que nos humillaran ni los mandamientos para contenernos? Los mandamientos de Dios nos mantienen dentro de unos límites, tal como el yugo impide que la bestia se descarríe. Deberíamos estar agradecidos a Dios por sus preceptos. Si no hubiera levantado sus mandamientos como un vallado en nuestro camino, bien podríamos haber corrido hacia el infierno sin detenernos. Todo lo que hay en los mandamientos es para nuestro bien. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Deuteronomio 10:13. Dios nos ordena leer su palabra. ¿Y qué puede haber de malo en eso? Riega la palabra de promesas, como si un padre pidiera a su hijo que leyera su testamento, en virtud del cual le lega una fortuna. Nos pide que oremos y nos dice que pidamos y se nos dará. Mateo 7:7. Pidamos fuerzas para luchar contra el pecado. Pidamos la salvación y se nos dará. Si tuviéramos un amigo que nos dijera, cuando vengas te daré dinero, ¿considerarías dificultoso visitarlo a menudo? Dios nos ordena que lo temamos. Tendrás temor de tu Dios. Levítico 25:43. Hay miel en la boca de este mandamiento. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lucas 1:50. Dios nos ordena que creamos. ¿Y por qué es esto así? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. La salvación es la corona que se deposita sobre la cabeza de la fe. Tenemos buenas razones, pues, para obedecer los mandamientos de Dios voluntariamente, puesto que son para nuestro bien, y no tanto nuestro deber como nuestro privilegio. Los mandamientos de Dios adornan. Omnia quae praestari juvet Deus non onerant nos sed ornant. Salviano. Los mandamientos de Dios no son una carga para nosotros, sino que nos adornan. Es un honor estar empleado al servicio de un rey, y mucho más lo será estar empleado bajo el de aquel por el que reinan los reyes. Caminar en los mandamientos de Dios denota nuestra sabiduría. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Deuteronomio 4:5-6. Ser sabio es un gran honor. Cabe decir de cada mandamiento de Dios como Proverbios 4:9, adorno de gracia dará a tu cabeza.
Los mandamientos de Dios son infinitamente mejores que los del pecado, que son intolerables. ¿Cómo se fatiga aquel que se halla bajo el mandato de cualquier pasión? ¿Qué riesgos corre para poner en peligro su salud y su alma con tal de satisfacer su pasión? Se afanan por cometer iniquidad. Jeremías 9:5. ¿Y no son los mandamientos de Dios más equitativos, fáciles y agradables que los mandatos del pecado? Veraz es la afirmación de Crisóstomo: aplicarse en la virtud es más fácil que hacerlo en el vicio. La templanza da menos problemas que la ebriedad, la mansedumbre menos que la pasión y la envidia. Idear y ejecutar un plan maligno entraña más complicaciones que obedecer los mandatos de Dios. Por eso se dice que el pecador concibe maldad. Salmo 7:14. Una mujer que concibe siente malestar, lo que muestra la clase de dolor y de problemas que sufre el malvado al dar a luz el pecado. Muchos son los que han ido con más dolor al infierno que otros al cielo. Que esto nos haga obedecer los mandamientos voluntariamente. La voluntariedad en la obediencia hace que nos asemejemos a los ángeles. Los querubines, que son símbolos de los ángeles, se describen con las alas desplegadas, lo que denota la disposición de los ángeles a servir a Dios. Desean obedecer la palabra de Dios en cuanto Él la pronuncia. ¡Qué éxtasis experimentan al alabar a Dios! En el cielo seremos como los ángeles y, por medio de nuestra voluntariedad para obedecer los mandamientos de Dios, deberíamos ser como ellos aquí abajo. Oramos porque la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. ¿Y no se hace voluntariamente allí? También se hace constantemente. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Salmo 106:3. Nuestra obediencia al mandato debe ser como el fuego del altar, que nunca se extinguía. Levítico 6:13. Debe ser como el pulso, siempre palpitante. El viento hace caer el fruto, pero ningún viento de persecución debe hacer caer los frutos de nuestra obediencia. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Utilidad. Esto reprende a quienes viven quebrantando deliberadamente los mandamientos de Dios con su malicia, impureza e intemperancia, caminando en dirección contraria a ellos. Vivir quebrantando el mandamiento deliberadamente es: 1. Contrario a la razón. ¿Podremos hacer frente a Dios? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? 1 Corintios 10:22. ¿Podemos medirnos en armas con Dios? ¿Puede la impotencia enfrentarse a la omnipotencia? Un pecador obra en contra de la razón. 2. Es contrario a la ecuanimidad. Hemos recibido nuestra existencia de Dios, ¿y no será justo que obedezcamos al que nos da nuestro ser? Todo nuestro sustento procede de Él, y no es adecuado que, tal como Él nos proporciona nuestra provisión, le entreguemos nuestra lealtad. Si un general da una paga a sus soldados, espera de ellos que avancen a sus órdenes. De tal manera, vivir quebrantando los mandamientos divinos es manifiestamente injusto. 3. Es contrario a la naturaleza. Toda criatura de cada especie obedece la ley de Dios. Las criaturas vivas lo obedecen. Dios habló al pez y éste llevó a Jonás a la orilla. Jonás 2:10. Las criaturas inanimadas, el viento y el mar lo obedecen. Marcos 4:41. Las mismísimas piedras, si Dios les encomienda hacer algo, clamarán contra los pecados de los hombres. La piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá.
Habacuc 2:11. Solo los malvados y los demonios desobedecen a Dios, ¿y no encontraremos mejor compañía que ellos? 4. Es contrario a la bondad. ¿Cuántas misericordias tenemos para inducirnos a obedecer? Tenemos milagros de misericordia. El apóstol, pues, une a estos dos, los desobedientes y los ingratos, lo que tiñe de escarlata el pecado. Segunda de Timoteo 3:2. Tal como es un gran pecado, puesto que ondear la bandera desafiante es despreciar a Dios y la rebelión es semejante al pecado de la hechicería, así también recibirá un gran castigo. Nos priva de la misericordia. La misericordia de Dios se reserva para quienes guardan sus mandamientos, pero no hay misericordia para quienes viven en su quebrantamiento deliberado. Todos los juicios de Dios cierran filas para batallar contra los desobedientes, los juicios terrenales y los eternos. Levítico 26, 15 al 16. Cristo desciende entre llamas para vengarse de quienes no obedecen a Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Dios tiene cadenas de hierro para aprisionar a quienes rompen las cadenas de oro de sus mandatos. Cadenas de tinieblas con las que se mantiene aprisionados a los demonios para siempre. Judas 1:6. Dios cuenta con tiempo suficiente, tanto como toda una eternidad, para ajustar cuentas con quienes quebrantan deliberadamente sus mandamientos. ¿Cómo habremos de guardar los mandamientos de Dios? Oremos por el Espíritu de Dios. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. El Espíritu debe obrar en nosotros tanto el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Cuando el imán ejerce su atracción, el hierro se mueve, y así, cuando el Espíritu de Dios atrae, corremos por el camino de sus mandamientos.